hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Pueden tomar sus asientos y vamos a disponer nuestros corazones en este día que ha hecho el Señor para escuchar palabra de Dios, para escuchar lo que Él tiene preparado para su pueblo en esta tarde, en esta noche. Esa palabra que edifica y esa palabra que nos consuela y nos anima en los tiempos adversos y en esos tiempos de tribulación. Primero quería dejarle unos anuncios, quería decirles que los pastores siguen descansando, que están bien, que están renovando las fuerzas para cuando vuelvan seguir continuando con la tarea, con la obra que el Señor les encomendó. Les pido que sigan orando por sus vidas, para que el Señor los esté guardando en todo tiempo y que por sobre todas las cosas puedan estar descansando, que es el propósito de estas vacaciones que se han tomado. Y les voy a pedir si me acompañan en oración a dejar este mensaje que el Señor ha preparado en las manos del Espíritu Santo. Padre de los cielos, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de ser un portavoz de ti. Señor, de poder estar impartiendo esta palabra, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a la que tú amas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Llevo mi carne a la cruz, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y me someto a ti, Señor, y que tú me puedas usar, Señor. Soy un vaso de barro para que tú puedas usarme conforme a lo que tú quieras hacer, Señor. Ya mi voluntad no es la mía, sino que va a ser la tuya. Que tus palabras, Señor, salgan de mi boca, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y que por sobre todas las cosas, Padre de los cielos, esa palabra que impartiste en mi corazón, yo la pueda impartir a tu pueblo, Señor, que no haya ninguna oposición ni ningún obstáculo. Reprendo todo espíritu de obstáculo, todo espíritu de oposición, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo espíritu de incredulidad y todo espíritu de distracción. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que nuestras mentes y nuestros corazones estarán receptivos a tu palabra, porque hoy harás grande obra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra que hoy trae el Espíritu Santo para equipar a su iglesia, para animar a su iglesia, es una palabra que se sitúa, es una historia en realidad que se sitúa en el libro de los Jueces, capítulo 6. Y es una historia que quizás algunos la conocen, quizás otros no tanto, y quizás otros ni siquiera han escuchado hablar alguna vez de ella. Pero no te preocupes, cuál sea tu situación, en esta noche entenderás la palabra, en esta noche te identificarás con este personaje y en esta noche serás transformado de la misma manera que fue transformado Gedeón. Porque el mismo poder que obró en Gedeón es el mismo poder que hoy estará obrando en esta noche en tu vida y en mi vida. Solamente necesitamos creer que esta palabra es viva y es eficaz y se va a hacer carne en cada una de nuestras vidas. Resulta que el libro de los Jueces es un libro en donde marca una etapa muy triste, donde marca una etapa muy compleja que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Dice que durante la etapa de los jueces se daba una constante en el pueblo de Israel. Si usted lee todo el libro de los jueces, va a poder ver que capítulo tras capítulo esta constante que yo le estoy mencionando se va a dar. Dice que cuando el pueblo se encontraba en bienestar, cuando el pueblo se encontraba sin ningún agobio de un enemigo, cuando el pueblo se encontraba en paz, dice que en vez de buscar de Dios, en vez de clamar al Señor, en vez de afianzar esa comunión con el Señor, dice que el pueblo lentamente se iba enfriando, lentamente empezaba a coquetear con el pecado, y después de haber coqueteado con el pecado, tenía consecuencias. Y esas consecuencias eran enemigos que los oprimían, enemigos que los perseguían, enemigos que querían exterminarlos. Pero dice que en ese momento que ellos veían las consecuencias, que ellos, en otras palabras, se la veían fulera, digamos, la situación, es donde se acordaban de Dios, clamaban a Dios. Por eso que durante el libro de los Jueces, yo quería mencionar que el libro de los Jueces,
pueblo de Israel lo tenía a Dios como un último recurso. Durante el libro de los jueces, el pueblo clamaba a Dios cuando se encontraba en dificultad. Cuando las cosas le iban bien, se olvidaban de Dios. Y dice que cuando estaban en dificultad y clamaban a Dios, Dios en su infinita misericordia los perdonaba y levantaba un juez. Un juez era un líder, un juez era alguien que guiaba al pueblo a la batalla, que los libraba de la opresión del enemigo. Y otra vez empezaba esta rueda que les mencionaba anteriormente, que dice que durante toda la vida del juez, si ese juez durante toda su vida, durante todo el trayecto de esa vida que él vivía, el pueblo era fiel, el pueblo seguía bajo la conducción de ese líder, el pueblo buscaba de Dios, pero una vez que moría ese juez, el pueblo empezaba otra vez con lo mismo que le mencioné anteriormente, empezaba a enfriarse, coqueteaba con el pecado y venían las consecuencias. Entonces, durante todo el libro de los jueces, usted va a ver que va pasando esto. Y en esta oportunidad, al juez que levanta el Señor para librar al pueblo de la opresión de los madianitas es a Gedeón. Y Gedeón no era un muchacho que era santo, inmaculado, un muchacho que tenía grandes cualidades. Gedeón era una persona como vos, como yo. Era una persona que el Señor vio su corazón y dijo: te voy a usar, te tienes que dejar usar. Y en esta noche el Señor te dice: no necesito que seas perfecto, no necesito que seas santo, no necesito que tengas grandes cualidades, sino que necesito que te dejes usar, que dispongas tu corazón y que creas a mi palabra y te dejes usar. Si tú puedes creer que el Señor te va a usar, si tú puedes atesorar las palabras que están escritas aquí y hacerlas carnes, créeme que tu vida va a ser transformada como la vida de Gedeón. De meternos en esta historia, me gustaría hacer una breve reseña histórica para entender lo que el pueblo estaba atravesando, para entender por qué se estaban dando estas situaciones. Entonces, dice que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, guiado por Moisés, que el Señor lo levantó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud y de la opresión egipcia, dice que el pueblo, cuando se encontraba en el desierto, al poco tiempo empezó a murmurar, al poco tiempo se empezó a quejar, al poco tiempo le empezó a cuestionar a Moisés que por qué los había sacado de Egipto, cuando en Egipto tenían comida, cuando en Egipto tenían una morada, cuando en Egipto, si bien eran esclavizados, ellos decían que estaban mejor que en el desierto, que se encontraban sin una morada y sin alimento. Entonces, esto es lo que te va a traer el enemigo a la mente, lo mismo que le trajo a los israelitas. Recordemos que cuando la palabra se menciona Egipto, está hablando del mundo. Entonces el enemigo constantemente va a querer seducirte de que en el mundo estabas mejor. El enemigo constantemente va a querer venir a tu mente a decirte que cuando estabas en el mundo no tenías problemas por las cosas que hacías, si te iba bien o si estaban bien hechas, si estaban mal hechas, porque tu mente no estaba alineada a la mente de Cristo. Te va a decir que sos un ingenuo si venís y pensás que lo que está escrito es cierto. Entonces, cuando vos veas que tus fuerzas están a punto de claudicar, cuando veas que el enemigo te está queriendo llevar otra vez para Egipto, recordá que al pueblo de Israel le pasó lo mismo, y recordá que el pueblo de Israel, por quedarse murmurando, por quedarse cuestionando si era de Dios o no era de Dios, si Moisés era un líder que Dios había establecido, o si Dios verdaderamente existía, el pueblo de Israel se quedó cuestionando esas cuestiones. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel dice que un viaje que tenía que ser de 40 días le demoró 40 años. Entonces, con esto te quería decir que todo tiene sus consecuencias, así como en los jueces estaban en un círculo, estaban en una espiral en donde pecaban, hacían lo malo, cuando se la veían fulera, clamaban a Dios y el Señor los libertaba. Acá pasaba lo mismo, ellos quedaron durante 40 años girando en el desierto, girando en círculo, al punto tal que la generación que salió de Egipto no ingresó en la tierra prometida que el Señor les dio.
Dice que tuvieron que esperar otro tiempo, que tuvieron que esperar otro momento, la otra generación. Tuvieron que esperar que Dios levante un sucesor. Y ese sucesor fue Josué. Muchos conocen la historia de Josué. Que Josué fue un líder, un estratega increíble, un ejemplo que se dejó guiar por Dios, que se dejó guiar por el Espíritu Santo, que se dejó guiar por las estrategias que el Señor le daba. Dice que conquistaba pueblos, que las promesas que el Señor le daba, Él las conquistaba y Él las atesoraba. ¿Por qué? Porque simplemente había dispuesto el corazón a creerle al Señor. El pueblo comenzó a seguirlo, el pueblo cruzó el Jordán, el pueblo ingresó a la tierra prometida. Pero dice que cuando ingresan en esa tierra prometida, el Señor ya les había establecido de antemano que iban a tener que echar fuera a todos los habitantes que se encontraban viviendo en Canaán. Porque pensemos que no era una extensión de tierra sin habitantes. Había habitantes y el Señor ya les había establecido: cuando ustedes tomen posesión de esa tierra, tendrán que echar fuera, tendrán que expulsar a los habitantes de Canaán, porque si no se van a terminar contaminando con ellos. Y dice que durante la guía, durante el liderazgo de Josué, el pueblo ingresa a la tierra prometida. Josué delimita y determina qué extensión de tierra iba a ocupar cada tribu, pero no llegaron a expulsar a todas las naciones que se encontraban habitando esa ciudad. Dice que Josué le tocó morir alrededor de los 110 años, si mal no recuerdo, pero en ese instante es donde empieza la etapa de los jueces. En ese instante es donde el pueblo entra en una gran debacle. En ese instante es donde el pueblo se queda sin su líder. Y el pueblo, lejos de decir: bueno, nos hemos quedado sin nuestro líder terrenal, sin nuestro líder que Dios ha impartido para que nos guíe, pero tenemos el líder divino, el Dios todopoderoso, el Dios creador. Lejos de pensar así, ellos creyeron que cuando moría Josué se quedaban sin líder. Y dice que cada tribu, cada jefe de cada tribu empezó a hacer lo que mejor le parecía. Se empezó a dar una especie de anarquía en el pueblo de Israel. Cada uno hacía lo que creía que estaba bien. Entonces, dice que el pueblo, a medida que se iba fortaleciendo en los lugares llanos, en los lugares de llanura, en los lugares de planicie, digamos, del terreno, se les complejizaba cada vez más pelear con los cananeos, porque los cananeos eran un ejército que usaban carros, que usaban caballos, y los israelitas no usaban carros ni usaban caballos. Entonces dice que en los lugares que eran de montaña, en los lugares que eran rocosos, ahí el pueblo de Israel obtenía un rédito mayor y podía ganarle, porque los carros de batalla era complicado que suban a las montañas. Entonces, en algún punto dice que el pueblo se empezó a fortalecer, el pueblo de Israel, y en vez de expulsar a sus enemigos, empezó a tomarlos como esclavos, empezó a mezclarse, empezó a hacer lo mismo que hacían estos pueblos. Pensemos que eran sociedades politeístas, que eran sociedades que tenían un montón de dioses, sociedades que consultaban a brujos, hechiceros, agoreros. Tenían un montón de costumbres que sin duda esto era lo que seducía al pueblo de Israel. Porque estas costumbres, estas creencias y estos hábitos que ellos tenían no hacían más que exaltar el placer, que exaltar las pasiones. Y esto era un cierto atractivo al pueblo de Israel. Entonces dice que el pueblo se empezó a mezclar con estas sociedades, que el pueblo empezó a hacer vínculos, que el pueblo empezó a tener relaciones, que el pueblo empezó a mezclarse y no los exterminaron. Entonces, a raíz de esto, nos encontramos que se empieza a dar el círculo que les mencioné anteriormente. En este caso, dice que uno de los enemigos que se estaba oprimiendo al pueblo de Israel en este tiempo, en el tiempo de los jueces, en el capítulo 6, durante la etapa de Gedeón, era el pueblo de Madián. Y cuando
entendemos quién era el pueblo de Madián, podemos darnos cuenta que todo el tiempo las cosas mal hechas, los errores, tienen consecuencias. Entonces, el pueblo de Madián era un pueblo que era básicamente era una banda de saqueadores, que eran nómades, que dice que cuando el pueblo de Israel se encontraba en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de cultivar, ellos venían y robaban y saqueaban todo, al punto tal que llegaban a empobrecerlos. Ahora, fijémonos una cosa, dice que Madián venía en el tiempo de la cosecha. Esto tiene una profundidad espiritual importante, porque Madián no venía en el tiempo de la siembra, en el tiempo que se requería un esfuerzo, en el tiempo que tenían que ellos estar trabajando. Dice que Madián venía en el momento de los frutos. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios que estamos en el momento que estamos comprometidos con el Señor, que llevamos una vida comprometida con Dios, que nos esforzamos con el Señor, que estamos con una comunión activa con el Señor, y de repente cuando viene el tiempo de la cosecha, cuando viene el tiempo de atesorar las bendiciones, cuando viene el tiempo de recibir las bendiciones, viene Madián y nos quita esas bendiciones y nos deja que lleguen esas bendiciones a nuestras vidas. Hoy vamos a ver por qué pasaba que Madián les sacaba todo y ellos no hacían nada. Entonces, de la misma manera como Madián los saqueaba a ellos, puede ser que hoy Madián te esté saqueando a ti las bendiciones que el Señor tiene preparadas para tu vida y todavía no las recibiste porque estabas actuando como estaba actuando el pueblo de Israel en esta etapa. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Dice que Abraham, cuando muere Sara, su primera mujer, tuvo otra segunda mujer que se llamó Setura, y con ella tuvo una serie de hijos, y uno de esos hijos fue Madián. Cuando él tiene esos hijos, cuando Abraham tiene esos hijos, decide que para que no lo molesten a Isaac, que era el hijo de la promesa, decide darles regalos y mandarlos a otro lugar, mandarlos lejos. Pero después, con el tiempo, cuando el pueblo de Israel se encontraba vagando en el desierto, el pueblo de Madián fue el que los instigó, el pueblo de Madián fue el que los llevó a que ellos adoraran a la idolatría, a que ellos se rindieran a la idolatría. Entonces el Señor en ese momento le dio una orden a Moisés. En ese momento el Señor les dijo: derrotarán a los madianitas, los tendrás que derrotar a todos, porque ellos han instigado a mi pueblo a que se rindan y adoren a los Baales. Moisés le imparte esta orden al pueblo, pero el pueblo no obedeció. El pueblo dice que los exterminó, pero a medias. Dice que el pueblo mató a todos los hombres y se quedó con las mujeres y trajo el botín. Entonces, esto con el tiempo, como le perdonaron la vida a las mujeres, el pueblo se fue recuperando, el pueblo se fue fortaleciendo, llegando al punto de ser un pueblo que los estaba oprimiendo. Entonces, como decía antes, los malos errores, las malas decisiones traen consecuencias. Si ellos hubiesen cumplido el mandato que Dios le dio a Moisés, no estarían en ese momento siendo oprimidos por Madián. Entonces nos encontramos en una etapa de la historia en donde Madián los encontraba oprimiendo. Así que les voy a pedir si me acompañan al libro de los Jueces, capítulo 6, versos del 1 al 4. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Básicamente dice la palabra que los dejaban empobrecidos, que les sacaban todos. Pero acá vemos el primer acto que tenemos, cómo tenemos que actuar ante el ataque del enemigo, ante el ataque de Madián. Dice que el pueblo de Israel ante el ataque de Madián, ¿qué hizo? Se escondió, que hizo cuevas, que estuvo
en lugares fortificados. En vez de salir a confrontar, en vez de salir a pelear con el enemigo, ellos se escondieron. Ellos estaban deprimidos, ellos estaban esperando que pase lo peor. Pero dice, unos versículos más adelante, que el pueblo clamó a Dios, y Dios le mandó un profeta por el cual les dijo que iban a ser liberados, que la mano del Señor estaría con ellos y que se acuerden de todo lo que el Señor había hecho en Egipto con ellos. Y más adelante, a partir del versículo 11, del versículo 11 al versículo 13, dice que se le aparece un ángel de Jehová. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y acá Gedeón se encontraba trillando el trigo. Gedeón se encontraba trillando el trigo en un lagar. Un lagar, para que tengan una idea, es como una especie de pileta, como una especie de pozo donde habitualmente se pisaba la uva para la vendimia, se pisaba la uva para preparar el vino. Habitualmente no, cuando se llevaba el proceso de trillar el trigo, se lo hacía en un lugar descampado, en un lugar abierto, porque lo que hacía era elevar tirar el trigo al aire para que el viento separara el tamo de la semilla. Entonces dice que Gedeón se encontraba en un lagar, en un escondite, trillando el trigo. Así que imaginémonos, si Gedeón se encontraba en ese lugar trillando trigo porque tenía miedo que el enemigo lo visualice y le quite todo, entonces él estaría, yo me imaginaba lo que él estaba haciendo, estaba sacando el trigo para el día a día. O sea, porque es muy difícil poder separar el tamo del trigo en un lugar que no hay viento, que ni siquiera hay un ventilador. Supongamos que él estaría agarrando y estaría soplando para separar el tamo del trigo. Entonces cuando se le aparece el ángel, le dice lo que vamos a leer ahora, y él al principio no le cree, él al principio cuestiona y le dice: ¿cómo que el Señor está conmigo? Si el Señor estuviese conmigo, ¿por qué permite que nos pase lo que nos pase? Y lo que más me llama la atención es cuando él le dice: yo soy el más pobre, yo vengo de una familia que es la más pobre de la tribu de Manasés. Entonces, ahí Gedeón, y ahí nos demuestra que Gedeón tenía grandes estructuras mentales en su cabeza que habían sido formadas por todo lo que le decían los demás. Él se creía sin valor, él creía que era lo más pobre y que él creía que Dios no iba a poder hacer nada con su vida. Entonces, ahora les pido que me acompañen a los versos del verso 11 al verso 13, así vamos a poder ver todo lo que estuve parafraseando recién. Y la palabra del Señor dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el verso 15 dice: y entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces vemos acá primero la aparición del ángel, que lo ve a Gedeón, lo ve en una situación con miedo, lo ve con temor, lo ve escondido, lo ve atemorizado del enemigo. Entonces, cuando el ángel le da la promesa, el ángel le dice: quédate tranquilo, que lo que está pasando va a terminar. El Señor te va a usar a ti como instrumento para que derrotes a esos enemigos. Dice que Gedeón no lo puede creer. Primero empieza con la queja, primero empieza
con que, Señor, ¿por qué? Si tú dices que estás con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y lo que más me llama la atención es lo que contesta en el verso 15, cuando dice: ¿con qué salvaré yo a Israel si he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre? En otras palabras, como decía anteriormente, Gedeón, no sé si la gente de su misma tribu, su misma familia, le habían impartido, le habían metido en la mente que él no podía, que él era pobre, que él no valía para nada, porque si no, no podía dar la respuesta que dio. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros que no podemos atesorar, no podemos tomar la posesión, no podemos creer esa promesa, porque tenemos esas creencias, tenemos esos decretos, esos principios que han sido cargados en nuestra mente desde que nacimos. Y para que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas, primero tiene que sacar lo viejo, primero tiene que sacar lo que nos sirve. Y quizás nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros desde que nacimos fuimos cargados con hábitos, creencias, conceptos, acciones, no sé, el estilo de vida incluso que llevamos fue metido en nuestra mente por lo que nos impartieron nuestros padres, por lo que nos fue impartiendo la gente con la que nos rodeábamos, y quizás no nos damos cuenta, y hoy todavía lo tenemos arraigado. Y la palabra de Dios dice que debemos renovar nuestra mente, y quizás hemos escuchado muchas veces que debemos renovar nuestra mente, pero para renovar nuestra mente primero debemos dejar que Dios saque lo viejo, que Dios saque aquello que pertenece al mundo, aquellas creencias que son del mundo, para que implante en nuestras vidas los decretos y estatutos que están plasmados en esta palabra. Es como si, hablando en términos informáticos, como para que podamos entenderlo en un mensaje más coloquial, como si a una computadora uno le inserta un virus, y hasta que yo no saque ese virus no va a poder entrar y no va a poder funcionar de la manera para la cual fue diseñada. Entonces, para poder entender las cosas que tenemos en nuestra mente, debemos entender cómo funciona la mente. Primero, debemos saber que la mente es diseño y creación de Dios. Y como diseño y creación de Dios, debemos entender que tiene tres partes, al igual que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, al igual que nosotros, que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y la mente no sigue con esos mismos parámetros. Es tripartita la mente. Tenemos una mente consciente, que lo que la ciencia llama mente consciente, una mente subconsciente y una mente inconsciente, que todas actúan como una. Entonces, la mente consciente es la mente de la lógica, en donde actúa la lógica, donde actúa el discernimiento, el saber lo que está bien y lo que está mal. Tiene memoria de corto plazo, es lo que recordamos a diario, un par de meses, nada más. La mente subconsciente es lo que está cargado con información, es lo que fue cargado con información desde que nacimos. Es donde están nuestras creencias, es donde están nuestras convicciones, es donde están nuestro estilo de vida. Y esa información que fue pasando de la mente consciente, que son pensamientos, fueron pasando a la mente subconsciente, y esa mente es lo que determina tus acciones, esa mente es la que determina tus hábitos, esa mente es lo que determina tu estilo de vida. Dice que la mente subconsciente no discierne entre lo que está bien y lo que está mal. La mente subconsciente solamente obedece. Pongamos un ejemplo. Si vos te mirás al espejo y en el espejo te viene un pensamiento que dice: qué gordo que estoy, la mente subconsciente no va a discernir si es cierto o es malo. La mente subconsciente va a obedecer lo que dijiste y te vas a empezar a sentir gordo. Por eso hay casos en los cuales, los casos de bulimia, de anorexia, no se puede entender. Gente flaca, gente que está bien, se siguen sintiendo gordos, se siguen sintiendo feos, se siguen sintiendo que no están bajo los estándares que promueve este mundo. ¿Por qué? Porque han cargado en esa mente subconsciente que
que tienen, que se sienten mal, que no están dentro de los arquetipos de este mundo, que no están dentro de los estándares de este mundo, y entonces han cargado esa mente con esas cuestiones. Y después tenemos la mente inconsciente, que la mente inconsciente es la mente que es la que le dice a tu sistema respiratorio que tiene que respirar, que le dice al corazón que tiene que bombear, que le dice a tus pestañas que tienen que pestañear. Esa se hace automáticamente, como en piloto automático. Nuestra mente no está pensando de mandarle la orden al corazón de que tiene que bombear. Eso se hace de manera automática. Pero entonces, ¿cómo hacemos para vaciar el depósito del subconsciente? Que el subconsciente es lo que la Biblia determina que es el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del órgano que bombea sangre, sino que está hablando de lo que se atesora ahí, de tus convicciones, de tu fe, de toda la información que tenés ahí. Y si tu información que tenés cargada ahí es información del mundo, el Señor nunca va a poder de lleno estar cargando ese depósito con su palabra, porque como decía antes, para que el Señor traiga lo nuevo tiene que sacar lo viejo. Entonces, ¿cómo hacemos cuando decimos, bueno, está bien, hasta acá está buena la teoría, hasta acá lo entendemos, pero cómo lo hacemos? Llevándolo a la práctica. ¿Cómo sacamos cómo vaciamos este depósito que viene a ser la mente subconsciente? Entonces, esto se hace batallando a diario con los pensamientos que te vienen. A diario, una persona tiene entre 3.000 y 5.000 pensamientos, está comprobado científicamente, que quizás nosotros no estamos atentos porque son muchísimos los pensamientos, cada decisión que tomás, qué camisa ponerte, qué zapatos ponerte, cómo peinarte, esas cuestiones son pensamientos que pasan y que nosotros dejamos bajar al subconsciente. Entonces ahí es donde nosotros debemos filtrar. Ahí es donde nosotros debemos estar atentos. Dice que no podemos impedir que los pensamientos nos vengan. Van a venir pensamientos malos, van a venir pensamientos adversos, van a venir pensamientos de temor. Pero en ese momento es cuando está tu responsabilidad, cuando está mi responsabilidad de recordarle esos pensamientos y cerrarle la puerta y decirle, a vos no te quiero porque vos me estás mintiendo, porque vos no decís lo que establece la palabra de Dios y a vos te echo fuera y me quedo con este pensamiento. Entonces, cuando te venga un pensamiento de temor, cuando te venga un pensamiento de duda, cuando te venga un pensamiento de que no podés, de que tenés poco valor, recordale lo que dice la palabra del Señor. Cuando te venga un pensamiento de que vos decís, y el país está mal, no sé cómo pagar las deudas, no sé si me va a alcanzar la plata, no sé si llego a fin de mes, recordale lo que dice la palabra, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. Debemos entender que el estilo de vida que vos tenés, el tipo de persona que sos, los valores que vos tenés, se crearon en tu mente. Fueron un pensamiento que los dejaste bajar al corazón, anidó y después se transformó en una acción. El pensamiento que desciende al corazón se termina transformando en una acción. Y dice que un pensamiento lleva a una acción y una acción repetida lleva a un hábito. Dice que está comprobado científicamente que si nosotros repetimos una misma acción durante 21 días, se termina transformando en un hábito. No sé, por decirte, a la tarde por ahí no te lavas los dientes, no sé, después de comer. Y durante 21 días vos tomás esa acción de ir a cepillarte los dientes y después de 21 días lo vas a hacer de manera inconsciente porque ya ha estado en tu corazón. Entonces, si vos estás batallando constantemente contra esos pensamientos malos, si vos estás batallando constantemente declarando las palabras de Dios, declarando las verdades de Dios, vas a ver que en el lapso de 21 días, en el lapso X que el Señor establezca, cuando te venga ese pensamiento, automáticamente tu mente lo va a rechazar y va a decir no, o sea, cuando te venga ese pensamiento de temor, va a decir, no, si Dios es mi proveedor, si Dios me va a ayudar, si Dios, así como libertó a Israel, me va a libertar a mí. ¿Qué me importa el dinero? ¿Qué me importa saber cuánta plata tengo en la billetera si el que me provee es Dios, es el que me sustenta a Dios? ¿Por qué me voy a preocupar? Entonces vemos personas
en las cuales por ahí el mundo le va patas para arriba, a su alrededor es todo un caos y vemos que ellos no pierden la paz. Y esas personas son porque han entendido esto y la palabra ha llegado a su corazón y la palabra ha llegado y se ha transformado en un estilo de vida y se ha transformado en hábito. Entonces, muchas veces nos pasa que venimos a la casa del Señor, escuchamos su palabra, nos vamos con una fe por allá arriba, nos vamos diciendo, bueno, ahora sí, ahora cuando se me presente el enemigo, le voy a presentar batalla, voy a ganar, porque el Señor me sustenta, porque el Señor, la palabra que recibí, me fui fortalecido, me fui renovado, y resulta que empiezan los sucesos, que empiezan las pruebas, que empieza la aflicción, y todo eso que declaraste, y todo eso que mencionaste al salir de la iglesia, resulta que quedó atrás, y estás otra vez inmerso en el temor, en la duda, en la preocupación. Eso quiere decir que la palabra te ha llegado a la mente consciente, pero no ha bajado al corazón. Eso quiere decir que quizás te has aprendido un versículo de memoria, pero no te lo has hecho carne. Entonces lo que tenemos que buscar, que en esta noche el Señor trabaje en nuestra mente, nos ayude a poder discernir los pensamientos, y una manera de poder discernir los pensamientos, una manera de poder discernir en lo que vos estás pensando, es cómo reaccionás a ciertas situaciones. Porque dice que como uno reacciona, es como uno es interiormente, como uno está pensando interiormente. No sé, por un decirte, si vos te tocan bocina en un semáforo y te irritás, quiere decir que vos sos irascible, quiere decir que la ira te está gobernando en ese momento. Entonces, debemos estar alertas a los pensamientos que pasan por nuestra mente y batallar a diario. Es una batalla constante, una batalla en la cual hay que cambiar esos pensamientos adversos por pensamientos genuinos de Dios, por creerle a Dios. Y vamos a ver que al final del camino, que al final de la carrera, esto se va a hacer de manera natural, de manera automática, y cada vez que venga un pensamiento malo, nosotros vamos a estar preparados, porque ya va a salir automáticamente, porque la palabra va a ser un estilo de vida, la palabra va a empezar a formar hábitos en nuestras vidas, y no nos vamos a andar preocupando por qué estamos pensando y qué no estamos pensando, porque ya automáticamente lo vamos a echar fuera, porque ese pensamiento no tiene nada que ver con Dios. Así que en ese lado, en este momento, el Señor debía trabajar en Gedeón, porque Gedeón no lo había entendido. Gedeón no había comprendido que el Señor le estaba dando una promesa. Gedeón estaba inmerso en lo que a él le habían dicho, que él era pobre y que él era el peor, que de él no iba a salir nada bueno. Entonces Gedeón debía despojarse de eso para poder creerle a Dios. Dice que Gedeón le creyó a Dios, que Gedeón finalmente, después de una serie de sucesos, de que lo puso a prueba a Dios con un vellón, que si el vellón se mojaba, que si el vellón salía seco, él quería estar bien seguro que había hablado con Dios, que Dios le había dado la promesa. Dice que él salió y le creyó finalmente al Señor, le terminó creyendo. Dice que empezó a reclutar a la gente que lo iba a acompañar a la batalla, y reclutó un número grande de gente, creo que eran cerca de 32.000 personas, a lo cual el Señor le dice, son muchos, son demasiados, porque ¿sabes qué pasa? Si yo te dejo ir a la batalla con esta cantidad de gente, se van a jactar que fue con su propia fuerza y que no fui yo. Entonces, son demasiados, así que te pido que le digas a todos los que tienen temor, a todos los que no tienen valor, a todos los que están viniendo porque están obligados a venir prácticamente, que los envíes a su casa. Que aquel que no esté comprometido con la causa, que aquel que no esté comprometido con la obra, que se vaya, preferiblemente que se vaya. Entonces dice que un gran número de gente se fue. Y cuando el Señor vio el número de gente que quedaba, le dice, todavía siguen siendo muchos. Te voy a dar una prueba, anda a llevarlos a un lago y que tomen agua. Aquel que se arrodille a tomar agua, a ese lo vas a despedir. Y aquel que ni siquiera se arrodille, que tome el agua y la beba de entre las manos, lamiendo como un perro, ese se va a quedar contigo. Básicamente lo que le estaba diciendo, aquel que se rendía a beber el agua, lo único que estaba haciendo era satisfacer su necesidad y
ni siquiera estaba expectante a lo que podía pasar. O sea que si esa persona se rendía en una batalla de esa manera, lo iban a matar. Esa persona no servía para la batalla. En cambio, el que agarraba con las manos el agua, estaba mirando para todos lados y estaba expectante. Estaba satisfaciendo la necesidad que tenía, pero no perdía de vista que estaba en medio de la batalla y que podía ser atacado por el enemigo. Entonces, esto nos demuestra que debemos tener cuidado con quién nos juntamos, a quién le prestamos el oído, con quién podemos salir a batallar contra el enemigo, con quién podemos salir a batallar contra Madián. Porque no todos están preparados para salir a batallar contra el enemigo. Acá la palabra lo demuestra. Eran muchos, pero no todos estaban preparados. Entonces es importante, hermano, cuando vos le contás a un hermano, al que quieras, que sea una persona que vos sepas que esté preparada para salir a la batalla, que sea una persona que vos sepas que al que vos le contés te va a apoyar en oración, que sea una persona que tiene la misma misión que vos, que sea una persona que tiene la visión puesta en el reino, porque la palabra dice, no todos estaban preparados para salir a la batalla. Entonces esto nos anima, nos refleja a que no podemos andar contando todo lo que nos pasa, así como así, porque aquel que te dice a lo mejor que va a orar por tu vida, a lo mejor cuando llega a su casa se olvidó y ni siquiera ora por tu vida, y ni siquiera ora por nada. Entonces vos tenés que tener, una vez que tu mente está vacía de lo malo, cargada con los preceptos y conceptos de Dios, tenés que saber con quién te vas a aliar, con quién vas a estar codo a codo, con quién vas a estar por la misma misión, con quién vas a encomendarle tu causa para que esté orando. No todos están preparados para la batalla. Entonces tenemos que grabarnos eso en nuestros corazones. Y dice que después Dios le da la victoria. Después de esto, en el capítulo 7, vemos que Dios le da la victoria a Gedeón, pero Dios se la da antes de que él salga a la batalla. Y vemos a un Gedeón todavía que estaba medio, como que debía seguir confirmando que lo que el Señor le decía era cierto, porque le dice, se le aparece y le dice, mira Gedeón, ya te di la victoria, así que mañana salí hasta acá, que ya la victoria es tuya. Y le dice, y el Señor, sabiendo que Gedeón no creía en su corazón todavía, le dice, si no me crees, anda con tu siervo ahora al campamento de los madianitas y escucha lo que están diciendo. Entonces dice que Gedeón fue con el siervo porque Gedeón quería estar bien seguro antes de salir a la batalla. Y dice que fue y escuchó que uno de los madianitas había tenido un sueño, que lo vamos a leer ahora. Esto está en el capítulo 7, el verso 13, lo vamos a estar leyendo, del 11 al 13 vamos a estar leyendo. Entonces la palabra dice, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tierra cayó. Bueno, acá en el sueño que le había dado al muchacho de Madián, el Señor estaba haciendo referencia, dice que era un pan de cebada. Un pan de cebada en la antigüedad, al pan de cebada se lo consideraba de inferior calidad. Costaba la mitad de lo que costaba un pan de trigo. Entonces lo que el Señor estaba diciendo con esta visión, con este sueño, era que iba a haber
un ejército, iba a haber un pueblo que era inferior en número, que era inferior a los madianitas, pero que los iba a destrozar, que los iba a derribar. Y ese ejército era el ejército de Gedeón, que tenía 300 valientes que iban a salir a la batalla. Entonces dice que una vez que Gedeón escuchó esto, se cobró fuerzas, cobró ánimo y salió a la batalla y dijo: ahora sí sé que el Señor va a entregar a los madianitas en mis manos y hemos de derrotarlos como si fueran un solo hombre. Entonces dice que Gedeón plantea una estrategia y le dice a los 300: vamos a armar 3 grupos de 100. Unos irán por este sector, otros irán por el otro, y los que vengan conmigo esperarán. Iban con una antorcha, con un cántaro y con un cuerno de carnero, y decían que cuando Gedeón tocara la antorcha, tirara el cántaro y después tocara el cuerno de carnero, esa iba a ser la señal en la cual el Señor les iba a derrotar a los madianitas. Ahora fijémonos cómo el Señor le da esta victoria, obtiene esta victoria a Gedeón sin una sola espada, sin una sola arma, sino con una antorcha, un cántaro y un cuerno de carnero. Dice que efectivamente, a medida que Gedeón iba realizando cada señal de la que él había dicho que iba a hacer, el pueblo lo iba acompañando, los 300 valientes lo iban acompañando, y dice que empezó a volver se empezaron a desconcertar los madianitas, empezaron a creer que venían los israelitas y los iban a matar, y se entraron a matar entre ellos, y gran número de los madianitas y los amalecitas murieron y se mataron entre ellos, y al resto dice que los persiguió el ejército de 300 y los terminó liberando, y los terminó matando, y terminó liberando a la nación de esta opresión enemiga. Entonces, ¿qué quiero decir con esta historia? El mensaje que el Señor nos trae a través de esta historia es que para que podamos entender que cómo debemos salir a la batalla de nuestro enemigo, de nuestro opresor, de aquel que nos está quizás causando temor, debemos tener en cuenta estos puntos. El primer punto es echar fuera todo lo malo, trabajar en nuestra mente con los pensamientos malos y tratar día a día esa batalla constante, tratar de quitar lo malo para que el Señor pueda cargar todos sus conceptos en nuestra mente. Ese es el punto número 1, porque si nosotros no logramos sacar nuestra mente, desarraigarnos de aquellas cosas que son del mundo, de aquellas cosas que tenemos quizás de nuestros antepasados, de nuestros padres, que ni siquiera sabemos que las tenemos, a lo mejor porque de chico, sin razonamiento, nos han inculcado esas cuestiones. El Señor, si no vacía eso, no puede llenar con la palabra de Él, no puede que esa palabra se haga carne. Y si nosotros no logramos que esa palabra se haga carne, no vamos a poder creer las promesas. El segundo punto es creer las promesas del Señor. Una vez que nosotros hemos sido renovados en nuestra mente, tenemos que empezar a creer en las promesas del Señor. El tercer punto es ver con quién vamos a salir a la batalla, ver a quién le contamos nuestras cosas, ver a quién le pedimos que nos acompañe en oración, ver a quién le pedimos que ore por nuestros proyectos, por nuestros anhelos, por nuestras situaciones. Porque recordad que no todos están preparados para salir a batallar contra el enemigo. Y punto número 4, saber que el Señor pelea por vos, saber que el Señor te va a dar la batalla, pero antes de que te la dé físicamente, te la va a dar espiritualmente, te la va a dar así como se la dio a Gedeón. Antes de que él saliera a la batalla le dijo: ya te he entregado este pueblo. Entonces quiero que sepas que antes de que salgas a la batalla, el Señor te va a decir: ya te he dado la victoria. Pero para que el Señor te dé la victoria, primero tienes que cumplir todos los pasos anteriores. Sin los pasos anteriores es imposible poder atesorar la promesa, y nosotros debemos atesorar esa promesa. Así que, hermanos, en esta noche espero que el mensaje les haya llegado a los corazones, que este mensaje se haya hecho carne en cada vida, y que no te preocupes
No te preocupes si por ahora te es complejo, porque vas a decir, y bueno, y qué sé yo lo que estoy pensando, pero cree que es una batalla constante, es todos los días estar analizando tus acciones, analizar cómo respondes ante cada situación, porque eso va a determinar la forma de lo que estás pensando, los hábitos que tenés arraigados. Es bueno que durante la noche, cuando te encuentres orando al Señor, dándole gracias por el día, dándole gracias por todo lo que Él hizo en el día, hagas un recuento, memorices cómo fuiste desarrollando ciertas acciones en el día, cómo fuiste respondiendo a las cuestiones que te planteó el día, y ahí vas a darte cuenta en lo que cada uno tiene que cambiar, en lo que cada uno tiene que sacar para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Así que, hermanos, espero que la palabra haya tocado cada uno de los corazones de la misma manera que lo tocó en mí el Señor, y les voy a pedir que aquel que necesite oración pase al frente, que vamos a estar orando por su vida y vamos a estar dándole la gloria al Señor con un par de alabanzas más, y vamos a orar para dejar esta palabra en las manos del Señor. Padre de los cielos, Señor, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por la palabra que has traído para tu pueblo, Señor. Gracias, Padre de los cielos, Señor, porque has traído esa palabra que renueva, esa palabra que vivifica, esa palabra que instruye, Señor. Gracias porque nos hablas al corazón, Padre amado, Señor. Te pedimos, Padre de los cielos, que nos estés capacitando, que nos estés poniendo en alerta, Señor, para poder cambiar esas cosas que han sido, Señor, implantadas en nuestra vida, Señor, como conceptos, como creencias, como hábitos, Señor, de nuestros padres, Señor, de cuando éramos chicos. Te pido, Señor, que estés trabajando, que nos estés ayudando a quitar eso, Señor, que podamos ser guiados por tu palabra, que podamos hacer un hábito a tu palabra, Señor, que tu palabra se pueda transformar en un estilo de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos, Padre de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.